Hola a todos, esta es Joel Calabres aquí y este es nuestro Facebook en vivo de los lunes. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y quiero esperar a que estemos todos aquí reunidos. Puedo ver personas que están entrando ahora mismo. Hola Marla, mucho gusto de verte. Veo un par de personas que conozco. Me da gusto verlos a todos. Es maravilloso verles. Hola Shannon. Oh, Shannon. Shannon es mi brazo derecho en el trabajo. Ella maneja la oficina, ella maneja todo, es genial. Hola Natalie, gusto de verte. Hola Christine, me encanta verlos a todos, de verdad que sí. Es muy divertido. No siempre menciono los nombres de las personas, todavía no me acostumbro a hacer esto en vivo. Me toma más esfuerzo concentrarme en lo que debo estar haciendo y diciendo. Y luego me veo a mí misma, así que siempre estoy componiéndome, arreglándome. ¿Viste lo que acabo de hacer? Tratando de lucir más decentemente. Es muy extraño verte a ti mismo en acción. Así que esta noche estoy en la Florida, el clima es muy agradable y cálido aquí. Tengo aquí detrás estas bellas flores que mi esposo trajo ayer, son lilies y están florecidas. Y toda la habitación es muy fragante y agradable. Me hace sentir en la Florida incluso cuando estoy adentro en mi apartamento. Quiero darle la bienvenida a todos. Hola Nancy, gusto de verte. Esta noche vamos a hablar de las comprobaciones homeopáticas y la razón por la cual creo que es apropiado es porque hay muchas preguntas y también hay muchos temores al respecto. Primero, quiero hablar un poco sobre si la homeopatía es segura o no. Y esto nos dará la base para poder entender esto, básicamente. Recuerden que la homeopatía es medicina y es llamada relativamente segura. Entonces, no vemos efectos secundarios. Como en la medicina moderna vemos efectos secundarios cuando la medicina está trabajando, vemos efectos secundarios cuando la medicina no está trabajando. En homeopatía vemos comprobaciones o agravaciones si algo se va a presentar. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche, qué se pudiera presentar y cómo se presentaría. Entonces, déjame darte una historia para ayudar a poner esto en perspectiva un poco mejor. Hace unos años, muchos años, cuando yo tenía 29 años, me sacaron las cordales, siguiendo un mal criterio o consejo, porque no había nada malo con ellas, ni siquiera sabía que las tenía. No tuve ninguna clase de experiencia con ellas, pero yo estaba usando medicina preventiva, así se llamaba en esos días, y yo iba a estar alerta y me iba a asegurar de que no tendría problemas más adelante. Entonces yo muy estúpidamente dejé que me sacaran las cuatro cordales. Dos de ellas se infectaron, las inferiores, y en ese tiempo tomé antibióticos. Eso fue en más o menos 1979, así que puedes deducir cuántos años tenía en ese entonces. Y pensé que eso había terminado allí y realmente no sentí nada después de eso, así que pensé bien, ya terminé con eso y seguí adelante con mi vida. Nunca me imaginé que esas dos cordales permanecerían infectadas por más de 30 años. Y no fue hasta que el diente siguiente se rompió. La cordal era la número 32 y el que se rompió fue el número 31 y se infectó y fui a un dentista holístico y dijo que tenía un absceso ahí y teníamos que deshacernos del diente que no tenía integridad. La grieta iba hasta la raíz, así que las trajeron. Todavía en ese tiempo no me di cuenta y el dentista tomó unos rayos X, pero él no vio que la número 32 estaba infectada también. Así que pasaron algunos años y la 31 me empezó a dar problemas. Comencé a sentir dolor y supe que el absceso que él había dicho que tenía estaba todavía allí. Entonces fui a un dentista biológico y no voy a profundizar al respecto porque hablé sobre eso en mi curso, Alternativa a los antibióticos. Si tomaste ese curso, sabes de lo que estoy hablando.
Y también si estás interesado, no estoy vendiendo ese curso por el momento realmente, pero si estuvieras interesado, ciertamente puedes contactar mi oficina porque en este curso explico más en detalle lo que un dentista biológico es. Pero ahora con estas otras infecciones ya son tres, porque fui a un dentista biológico y ella dijo que tenía infectado el número 31, el número 32 y el número 17 y que tenía que hacer un desbridamiento quirúrgico para remover la infección. Pero soy gallina. Seré honesta, soy gallina y entonces decidí no hacerme ese desbridamiento porque de lo que se trata es de abrir el área y limpiarla y no suena mal. Pero recuerda que esto es el hueso que había sido infectado por más de 3 décadas. Así que te puedes imaginar el daño y la necrosis y el nivel de infección que hubiera sido descubierta. Entonces, por ese tiempo, fui a la India y vi a los Banerjee y a otros doctores de la Fundación de Investigación Homeopática. Los vi cómo trabajaban en las infecciones de los huesos y que trabajaban muy rápidamente. La verdad es muy común en India, especialmente en los niños, en el hueso de la tibia. Los vi curar no de la noche a la mañana, no para algo tan profundo y tan viejo. Pero vi un caso que vendría por segunda o tercera cita con el doctor y supe el protocolo que se les había dado y estuve viendo estas infecciones reducirse sin antibióticos, sin desbridamientos, sin tratamientos de ozono, únicamente, únicamente con homeopatía. Así que empecé mi propia jornada utilizando estas medicinas. Eran Hipericum 200, Arsenicum 200 2 veces al día y estaba utilizando Synphytum 200 y Calc Phos 3 diariamente para las dos medicinas. Son combinaciones, estas dos son combinaciones, si las sumaras serían 4 medicinas. Las tomé 2 veces al día, todos los días por varios años y casi que perdí la cuenta de cuánto tiempo fue, pero me parece, y tengo mis notas, y uno de estos días voy a presentar esto minuciosamente, mostrando mis rayos X de antes, durante y después, ultrasonidos, etcétera. Y esto de dos diferentes dentistas, uno en Ohio y el otro en Pensilvania. Así que tenemos un despliegue total de entendimiento al respecto. Como dije anteriormente, tomé estas medicinas todos los días por varios años. Después, como de 3 años, empecé a estar muy ansiosa y yo había sufrido de ansiedad hace muchos años y creo que estaba relacionada con esas infecciones que tuve. Pero porque de vez en cuando tuve síntomas de estas infecciones, mayormente fatiga, mis alergias se empeoraron, un par de cosas más, pero no iré en detalle porque realmente quiero ceñirme al punto de las comprobaciones. Y mis dentistas no estaban en mi localidad y el que escogí, el que más me gustó, estaba en Ohio, a 5 horas de distancia de donde yo vivía. Lo que quería decir que necesitaba tomar todo un día libre de trabajo, mi esposo iría conmigo, tomaba demasiado tiempo, así que no fui con mucha frecuencia. Pero continué con las medicinas y noté que tal vez por la ansiedad estaba comenzando a pensar que la infección, especialmente en el lado derecho, el número 32, estaba empeorando. Estaba pensando que tal vez usé la medicina equivocada, pero también consideré una fuerte posibilidad que tal vez yo estaba comprobando las medicinas porque ya no las necesitaba más. ¿Escuchaste lo que dije? Ya no las necesitaba. De allí es donde viene una comprobación o patogenesia. Entonces fue mi esposo quien dijo, tal vez estás comprobando las medicinas, y tenía perfecto sentido. Y esto me ha preocupado anteriormente, que cuando yo no estoy bien, mi cerebro se convierte en papilla. Le dije, creo que tienes razón, estoy comprobando las medicinas. Y si han estudiado antes conmigo, saben que una manera de parar la acción de una medicina o medicinas es usar Canfor 200, una dosis usada por un solo día. Entonces, así lo hice
Y en mediodía, más o menos, toda la ansiedad se disipó y había estado ansiosa por 2 semanas. La ansiedad desapareció, volví a ser la misma. La energía regresó, estaba durmiendo bien, etc. Así que ciertamente fue una comprobación. Y la razón por la cual lo sé es porque después fui al dentista y él hizo unos rayos X y verdaderamente las infecciones habían desaparecido. Ahora, pensarías que ese fue el final de la historia, pero un año después comencé a sentir sensaciones en esa área otra vez y fui al dentista y ciertamente la infección estaba comenzando a actuar un poquito otra vez. Solo en un área. Recuerden, eran 3 anteriormente. Realmente fue así. 2 en este lado y una en este lado. Y solo quedaba una. Entonces comencé las medicinas nuevamente porque era apropiado hacerlo. Era el momento adecuado. Al hacer esto, las sensaciones que estaba experimentando en mi mandíbula, en mi oído, en mi cuello y hasta en mi clavícula comenzaron a disminuir. Y a cierto punto yo noté, y tengo todo esto escrito, no traje mis notas conmigo preparadas para esta discusión, pero según recuerdo fue casi un año, o tal vez menos de 8 meses, ¿no? Y paré las medicinas, porque me sucedió exactamente lo mismo. Otra vez comencé a sentir ansiedad de la nada, sin razón alguna. Y creo que fue el Hipericum arsenicum, esa combinación, que me estaba causando la ansiedad, porque arsenicum se usa para ayudar con la ansiedad. Por consiguiente, cuando lo usamos inapropiadamente, causa ansiedad. Entonces, ¿qué hice? Dime tú qué hice. En lugar de desesperarme, simplemente tomé Canfor 200, una dosis un solo día. También inhalé menta, porque el aceite esencial de menta frecuentemente actúa como un antídoto. Lo que quiero decir con que lo inhalé es que no lo puse en el difusor o al otro lado del cuarto. No, abrí la botella y lo olfateé directamente en mis fosas nasales. Y eso ayudó a bajar la ansiedad y eliminar la acción de la medicina Hipericum arsenicum. Eso realmente fue una comprobación. Así que cuando las personas me dicen que están muy preocupadas por las comprobaciones, no lo sé, es un precio muy pequeño a pagar. Para que me hicieran el desbridamiento costaba $6,000 por cada área. Estaba a punto de pagar $18,000 si hubiera decidido optar por el procedimiento quirúrgico. Muy seguramente hubiera tenido que tomar antibióticos, hubiera tenido mucho dolor. Por supuesto, hubiera tenido mis remedios para ayudar con eso. Si hubiera hecho eso de esta manera tradicional, hubiera estado fuera de comisión por algún tiempo. Y no hay ninguna indicación que iba a ser 100% efectivo. Realmente muchas veces cuando se hacen estos desbridamientos de mandíbula, tienes que regresar y hacerlos de nuevo. No como me pasó a mí, que regresó porque no había terminado completamente. Así que tuve que usar las medicinas otra vez. Entonces, ¿me aterrorizan las comprobaciones? Puedes apostar que no lo hacen. Yo justamente curé algo que tenía por 30 años. Osteomelitis, mi gente. Osteomelitis. Infecciones en el hueso. Algo muy serio. Desaparecieron. Estaré revisando nuevamente. Ciertamente no voy a dejar de ir por rayos X de vez en cuando o por un ultrasonido de vez en cuando y me aseguro de usar ultrasonidos más frecuentemente de lo que uso radiografías, pero si el ultrasonido es inconcluso, tal vez vaya por una radiografía para asegurarme que en realidad completamente estoy libre de infección. Entonces, aquí está lo que debes seguir para no causar una comprobación. Hay 3 reglas. La primera regla es el diagnóstico debe ser el correcto. Es muy importante. Ahora, si yo hubiera adivinado o supuesto con esto y no hubiera sabido que era una infección de hueso y en lugar hubiera pensado, debe ser un absceso, como me dijo el dentista, hubiera tomado Heparin Sulf, por ejemplo,
Eparsol, eso lo usamos para las infecciones del tejido blando alrededor de los dientes, en las encías y alrededor de la raíz. No hubiera tenido buenos resultados en lo absoluto porque no era exactamente lo que tenía. Así que el diagnóstico debe ser el correcto. Y yo discuto que muchas veces escucho que hay ocasiones donde las personas tienen comprobaciones porque no tienen el diagnóstico correcto, porque están haciendo suposiciones. El diagnóstico es muy importante. Debo tener candidiasis. ¿Por qué debo tener candidiasis o infección de levadura? Porque se me antoja mucho el azúcar. Por consiguiente, tomaré los remedios para la candidiasis y después empiezan a comprobar la medicina. Si ven hacia dónde voy con esto, es muy importante obtener un buen diagnóstico. Quiere decir que tiene que ser el diagnóstico de un doctor. No sería una mala idea, especialmente si es algo crítico. Pero si tienes una infección de oído y tratas con antibiótico y después tienes otras y vuelves a tratar con antibiótico y otra y otra, después de un tiempo puedes discernir y sabes que es otitis media. Por supuesto, no necesitas ir al médico todas las veces, pero si no sabes lo que estás tratando y estás usando medicinas, por consiguiente, prácticamente puedo garantizarte que tendrás una comprobación. La segunda regla que debes seguir es que el protocolo tiene que ser correcto. Si lees el libro incorrectamente, si lees las notas y los cursos que dicto incorrectamente y usas el protocolo equivocado, o dices, oh, no necesito arsénico 200 con impericum 200, yo solo tengo arsénico 30, pienso que usaré el arsénico 30. ¿Qué piensas que sucederá? No estás siguiendo la receta. Si sigues los protocolos, verás resultados. ¿Cuáles son los protocolos? Primero, el diagnóstico debe ser correcto. Número 2, los remedios que escogiste deben ser los establecidos exactamente en el protocolo. Y número 3, debes saber cuándo debes parar. Cuando ves una mejoría suficiente, ves, yo no paré a tiempo. He debido ir por un ultrasonido o rayos X para saber qué estaba sucediendo, pero no lo hice. Entonces comprobé la medicina. Ahora debo ir por ultrasonidos y esas herramientas de diagnóstico regularmente. No, no tengo esa clase de tiempo porque no me sentí enferma, especialmente después de haber tomado las medicinas homeopáticas por ese periodo de tiempo. eh, no es necesario. Entonces, como les dije, yo tomé el riesgo, pero yo tomé el riesgo sabiendo que había la posibilidad de que podía comprobar la medicina. Por eso es que yo les digo, usen los protocolos. Estas son recetas. Si te apartas de la receta porque estás usando una potencia diferente, o estás usando más frecuentemente, o los estás usando sin el diagnóstico correcto, o no sabes cuándo debes parar, por por supuesto que comprobarás la medicina. Estas recetas son una reliquia y la razón por la cual lo menciono es porque la mayoría de los protocolos que yo enseño son de los protocolos Banerjee. Han sido aprobados una y otra vez por más de 150 años. Estoy mirando aquí y algunas personas declaran que han comprobado por días y semanas después de haber parado la medicina. ¿Es eso posible? Ciertamente. Pero si tomas Canfor o inhalas menta, es muy posible que paras. ¿Es posible que siga y siga? Bueno, supongo que sea posible, pero en mis más de 30 años de experiencia usando la homeopatía, no solo para mí, pero para mis estudiantes, clientes, nunca he visto eso. Si eres uno de ellos, déjame saberlo, me encantaría ayudarte, pero nunca he visto que suceda eso. Y muchas veces las personas malinterpretan lo que están viendo, leyendo los síntomas. Muchas veces las personas dicen, oh, pero empeoré después. Tal vez porque esa es la progresión de la enfermedad. Las enfermedades tienen una progresión. Entonces, ¿es la progresión de la enfermedad o es la medicina homeopática? Luego, es importante que sepas leer lo que estás observando y lo interpretes apropiadamente. Es muy importante. Vamos a ver aquí otra pregunta. Pensé que era Sinfitum 200 y Calc Fos 3. Oh, por favor, discúlpeme si dije Calc Fos 200. Es Hypericum 200 y Arsenicum 200 con Sinfitum 200 con Calc Fos 3.
¿Puede alguien comprobar el protocolo Banerjee? Sí, claro, claro, es justo lo que acabo de decir. Estos son los protocolos Banerjee. Puedes apostar que fueron comprobados, porque no paré en el momento correcto. Yo ya había terminado. Si cualquier medicina puede ser comprobada, claro que sí, si no sigues estas tres reglas. Tal vez ya llegaste después, antes de escuchar mis tres reglas, pero entiende las reglas. Número uno, debes tener el diagnóstico correcto. El protocolo número 2, el protocolo debe ser correcto, sigue la potencia y la frecuencia correcta. Número 3, debes saber cuándo parar y tienes que saber cómo leer esto. Usualmente cuando la gente habla de comprobaciones es el miedo de, oh, estoy empeorando, bien, porque estás empeorando. No asumas automáticamente que tiene que ser porque usaste el método de tomar la medicina 2 veces al día, que pues por eso fue. No, yo tuve que tomar estas medicinas 2 veces al día. ¿Cómo eliminar la osteomielitis con una dosis cada 8 semanas? Lo siento, simplemente no veo cómo esto pueda funcionar. Y sé que funcionó de la otra manera, entonces es posible, supongo que es posible, pero cuando necesitas una solución y hay un protocolo específico con la frecuencia y la potencia específica y el tiempo, te sugiero que lo sigas. Si no tienes la confianza de hacer esto, entonces no lo hagas. Y no culpes el método cuando es probablemente la inexperiencia, es lo que quiero decir. ¿Podrías explicar la diferencia entre agravaciones y comprobaciones? Ciertamente. Con este método no vemos muchas agravaciones porque hace mucho tiempo, incluso antes de conocer a los Banerjees, yo aprendí con otro doctor de la India también, que si no quieres ver una agravación, debes dar la medicina una segunda vez, el segundo día y el tercer día y el cuarto día. Interesante, ¿cierto? Sigues usando algo más o menos clásico, pero dice repetirlo 4 veces o 3 veces, porque justo cuando una grabación está a punto de suceder, lo que quiere decir que va a empeorar antes de mejorarse. Si usas la medicina para estabilizar y cuando está a punto de regresar otra vez, tomas la medicina y otra vez estabiliza. Entonces, una grabación es cuando empeoras antes de la mejoría. Una comprobación quiere decir que estás usando algo incorrectamente, haciendo algo mal y hay suficientes agravantes, por lo cual es muy posible que eres tú el que está causando la comprobación y no el método que estamos enseñando. Ahora, yo cometí esos errores, no solo conmigo misma, pero cometí errores en usar una medicina por mucho tiempo porque no pude observar correctamente o lo suficientemente pronto. Incluso puede que haya escogido equivocadamente. Ciertamente puede suceder, pero no sucede muy a menudo. Pero cuando sucede, simplemente usamos Canfor 200, una dosis por un día, todo lo demás se detiene. Si la persona sigue sufriendo después de eso, entonces digo tal vez una segunda dosis de Canfor 200 al día siguiente y olfatear el aceite esencial de menta. Ponlo en las fosas nasales, aceite esencial de menta. Tenemos más preguntas, déjame ver. Las dos últimas preguntas. ¿Cómo puedes saber que es una comprobación y no el proceso de sanidad? Si has dado 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Cuando has dado 2 pasos adelante y uno hacia atrás, no es una comprobación. Eso quiere decir que estás mejorando. Recuerda, te estás moviendo hacia adelante. Es una ganancia neta de un paso. Eso no es una comprobación. Una comprobación es cuando realmente estás mostrando los síntomas que la medicina está supuesta a corregir. Entonces, para mí, arsénico me causó ansiedad. Y eso es exactamente, si abres tu materia médica, verás que arsénico album es para la ansiedad. Y una persona muy ansiosa lo necesita. Y eso fue exactamente lo que me estaba causando. Me causó desasosiego y también insomnio. Eso me estaba causando. Entonces la medicina se devolvió y me mordió porque no la necesitaba. Eso fue simplemente porque no la necesitaba más. Ahora, una última pregunta. Aquí, ok, sí, gracias, Joet. Acabo de leer gente diciendo que ellos comprobaron por días y días después de haber olfateado menta y haber tomado Canfor. Ellos declaran que la medicina estuvo en su sistema por un largo tiempo basado en la parte posterior de la materia médica de Kent. Veo lo que quieres decir, gracias.
por la respuesta porque pensé que era un poco improbable. Muchas gracias. Ok, bien, en la parte de atrás del repertorio de Kent, y pueda que en otros libros, ahora mismo más recientemente, pero en la parte de atrás del repertorio de Kent, no el de la versión india, pero tiene que ser la versión británica, y no la tengo a la mano, sería más fácil, te dice por cuánto tiempo la medicina puede actuar. Pero eso es si no usas un antídoto. Te dice por cuánto tiempo la medicina actuará por sí misma. Más frecuentemente dirá 30 días, 60 días. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Perry, podría ver la pregunta nuevamente. Quiero asegurarme de responderla completamente. Um, Deja ver. Oh, la gente dice que la comprobación permaneció por días después. ¿Sabemos que son comprobaciones? ¿Estamos seguros de que son comprobaciones? Porque como dije hace unos minutos, muchas veces es la progresión de la enfermedad. Tendría que saber más al respecto para poder hacer un comentario, pero si una comprobación dura más de unos días, solo quiere decir que debe seguir olfateando la menta. Supongo que es posible, pero no he visto que dure más de, digamos, una semana, más o menos. No voy a decir que se va a hacer así, porque se va así, porque para mí, cuando tomé el Arsenicum 200 y el Hipericum 200, sentí el cambio en mediodía, incluso en el periodo de unas pocas horas, pero todavía no fui yo misma por un periodo de varios días. Durante ese tiempo puse menta en mi café, la inhalé y la usé una y otra vez hasta que me sentí bien. Ah, pero por siempre, pero porque siempre escucho, no diagnostiques, solo deja que los síntomas guíen, porque estás escuchando la homeopatía clásica, tienes que diagnosticar. ¿Cómo sabes que tienes si no tienes un diagnóstico? Estás usando los síntomas para ese diagnóstico, pero ¿cómo sabes que ese dolor en el costado es que te lastimaste un músculo o es el apéndice? Es mejor que obtengas un diagnóstico, es mejor que vayas a un hospital para descubrir qué es, o a un gastroenterólogo. Absolutamente necesitas un diagnóstico, no para todo. Si te estás rascando y solías tener eczema y dices, oh, mira esto, es eczema, seamos lógicos, tú sabes qué es eczema. Pero si tienes un dolor en el abdomen y no sabes qué es, o tienes una masa en el seno, es posible que quieras verificar. Sí, claro que sí, necesitas un diagnóstico. Además de la manera como enseño la homeopatía, está basada en diagnósticos. Es un poquito diferente a la homeopatía clásica. La clásica utiliza los diagnósticos de vez en cuando y muchos de ellos lo usan todo el tiempo, pero si estás usando únicamente los síntomas, te vas a ir por la madriguera de conejo. Tienes que usar los diagnósticos y los síntomas. Ah, es una infección de oído. Está bien. Y yo pensé que era un dolor de cabeza. Entonces, tienes que saber qué es. Tienes que ser capaz de descifrar, ¿esto es una infección o sinusitis? Oh, yo pensé que eran alergias. Esos son dos protocolos diferentes. Necesitas saber eso. ¿Tenemos más preguntas? Bien, tomaré un poco de mi té. Ujú. Vamos a ver. ¿El aceite esencial de menta interferiría con un remedio homeopático? Puedes apostarlo. Es exactamente de lo que hemos estado hablando. Tal vez llegaste tarde. Sí, claro que sí interfiere. Detiene la acción del medicamento. Y eso es exactamente de lo que estamos hablando. Para detener una comprobación queremos parar la acción del medicamento. No sé si tenemos tiempo para otras preguntas. Lo que les quiero decir es que resultados rápidos por encima de la doctrina. Quiero recordarles una vez más que yo enseño los protocolos Banerjee y si estás realmente interesado en homeopatía, desearías comprar su libro también, de Banerjee Protocols. Toma mis cursos en donde elaboro y desarrollo sobre ellos, porque hay tantos protocolos que solo puedes poner algunos en un libro que no es muy grueso. Yo enseño estos protocolos en mi blog, así que lo que estás haciendo es aprender cómo tratar estas condiciones más sencillas. Así que otra pregunta aquí. Si alguien comprueba un remedio, ¿irás a la segunda línea de remedios o disminuirás la frecuencia del remedio? Okay. No, lo que quieres hacer es tomar un antídoto porque quieres parar la acción del remedio. También hay otra manera de ver esto.
que el remedio correcto es el mejor antídoto. Y tiendo a estar de acuerdo con eso. Pero supongo que eres nueva con esto. Si fueras más experimentada por varias décadas, la historia sería diferente y yo diría, sí, sigue con la segunda línea de remedio como una posibilidad. Pero si alguien está sufriendo por comprobar un remedio, quieres parar la acción del remedio, darle un descanso por un día o más y después empezar con el segundo nivel. Iba a decir algo y perdí la continuidad del pensamiento, pero creo, era de los Banerjees. Los resultados hablan por sí mismos. Y si quieres saber cómo tratar esto o aquello, y en lugar de eso te preocupa que si usas este protocolo, en lugar del método clásico que es una sola medicina, a la vez, usada un día, tal vez 2 días dividiendo la dosis, máximo 3 días seguidos de una medicina y después esperar por 6 o tal vez 8 semanas. Si no quieres usar ese método, y te lo sugiero, a menos de que seas muy, pero muy joven y tengas mucho tiempo en tus manos y tengas mucho dinero y estés dispuesta a remangarte la camisa y a estudiar homeopatía clásica, te instaría a usar este método que enseño porque es rápido, es reproducible y los resultados son innegables. Y la razón por la cual yo lo sé es porque, y tú lo deberías saber si me has seguido por un tiempo, es que los Banerjees han venido haciendo esto por 150 años, colectivamente. Cada uno ve 100 pacientes al día, 12 doctores, eso es 1.200 pacientes en un día. Ellos hacen esto 6 días a la semana. Estos son 7.200 pacientes a la semana por 150 años. Yo realmente no sé de ningún otro homeópata en el mundo. Y por favor, si alguien conoce alguno, déjenme saber. Quisiera conocerlo. Quisiera observar sus métodos también. Pero la verdad es que no creo que haya algo semejante en esta tierra. Nunca he visto tantas filas tan largas para entrar al centro de investigaciones. Y solía esforzarme a través de la multitud para dirigirme al piso donde estaban los doctores. Yo estoy aquí para enseñar esto, para explicarlo, para complementar lo que los Banerjee no tienen tiempo de hacer. Y es mi placer y planeo hacer esto todos los lunes. Y estamos hablando de hacer más Facebook en vivo durante la semana porque encuentro que hay gran interés sobre esto y quiero mantenerlos informados, mantenerlos al tanto. Quiero también que recuerden que lo que yo enseño lo estamos usando aquí como una receta. Por eso es que al final de mi blog tenemos las tarjetas de remedio, como un juego de palabras, tarjetas de recetas, porque parecen recetas. Te damos el protocolo exacto, pero depende de ti el asegurarte que estás tratando la condición correcta, de que estás segura de cuál es la condición. Bien, muchas gracias a todos, es maravilloso verlos. Dios los bendiga, suerte y adiós.